Muy buenas, estamos aquí con Jorge Bravo, coach de League of Legends en Team y Sirius. Jorge, mil gracias por tu tiempo en esa entrevista, ¿no? Para poder aportar valor a esos jugadores y entrenadores, porque has tenido varias facetas y ya actualmente estás como entrenador, ¿no? Sí, sí, claro, muchas gracias por la invitación. Acá soy coach del Team Isurus y nada, he pasado por muchas etapas, como dices. Fui jugador profesional, también estudié un poco en la universidad y ahora soy entrenador en un equipo, ¿no? Transicioné de todas las facetas, supongo. Muy bien. Y el tema de la universidad, ¿cómo te compaginabas el ser jugador pro con las horas que lleva y estudiar en la universidad? Bueno, cuando yo estuve empezando a jugar, yo estaba full time con la universidad, ¿no? Entonces yo no lo veía como algo muy factible jugar, pero Mm. como era bueno en el juego mientras estudiaba, dije, ¿por qué no le doy un try, un intento, ¿no? A esto de ser profesional. Lo intenté y como jugador pude ascender a la primera división de mi región y así me tomé el salto, ¿no? De intentar ser profesional y dejé mis estudios en un lado cuando eso me sucedió. ¿Y cuándo empezaste o cuándo descubriste el League of Legends? Yo juego League of Legends del 2011, cuando estaba en el colegio, Mm. y pues desde ese entonces lo juego y lo estudio, el juego no, nunca lo he dejado de ver, ¿no? Sí. Bueno, y en el colegio te compaginabas bien lo de competir, ir al colegio o hacías más de una cosa que la otra? Al final, como que, o sea, sí, al final del colegio, como que sí jugaba más que Ira, pero igual aprobaba los cursos y todo sin problema, pero sí me llamó mucho la atención el juego, ¿no? Como que me cambió la vida, básicamente. Sí. Muy bien. Y el tema de, bueno, de jugador profesional, ¿qué te dio por dar esa transición de jugador a coach? Bueno, el 2020 yo estuve en un equipo que se llama Team Ace y ahí yo era jugador y ahí jugué mi última temporada y sentí que cuando terminó esa temporada yo ya no daba lo que debía dar un jugador de mi posición, ¿no? Sentí que ya, o sea, aportaba en el sentido cognitivo, ¿no? O sea, estrategias y cosas así, pero mis manos ya no eran las mismas para jugar, en mi opinión. Y dije, no, pues puedo aportar más enseñando a alguien o a las personas, ¿no? Porque eso es lo que yo hacía al jugar, lideraba y enseñaba cosas cuando jugaba, pero ya no se me facilitaba y por eso decidí transicionar a coach después. Muy bien. Y qué, a ver, es diferente, pero ¿qué faceta la disfrutas más? A mí la faceta que más disfruté fue la de jugador, pero cada una tiene su cosa bonita, ¿no? Ser entrenador también es muy bonito. Es muy diferente, como tú dices. Ujú. Y el tema, o sea, tú como head coach, ¿qué equipo tienes detrás ahí en Team Sirius? O sea, Ah, no, cuenta un yo no poco. soy el head coach, soy el asistente, el strategic. Perdón, Sí, sí, sí. asistente. Sí, sí. A qué te refieres con atrás de los jugadores y eso? Sí, o sea, ¿qué equipo tenéis detrás de los jugadores? Aparte de los entrenadores, también hay psicólogos, hay nutricionistas. Sí, Cuenta un sí. poco. O sea, están los jugadores, obviamente, está el analista que analiza los rivales, nuestros patrones para ver, mejorarlos. El head coach que aparte de mí, obviamente, hay coach posicionales que se dedican a ver los roles, cómo juegan los jugadores, de algunos Ujú. roles que necesitan ayuda. Y también cuando si se necesita hay un psicólogo y creo que nutricionista no tenemos, pero si lo necesitan sí lo consiguen, eso sí. Entonces, eso. Muy bien. ¿Y qué es lo más fundamental, o sea, eh, en tu posición? O sea, ¿me puedes explicar un poco para que ellos, para que entiendan todos, tu día a día, cómo es? Desde que te levantas hasta que despiertas en el tema del trabajo, ahí con Claro. el equipo. O sea, como mi posición es assistant coach o strategy, que me gusta mucho ver el Mm. juego, ¿no? Y analizarlo. Lo analizo como si hubiera sido jugador, como lo he sido. Entonces, puedo, como se dice, entender a los jugadores cómo se sienten en todas las situaciones de juego. Y en un Ujú. rol en específico, en el juego yo jugaba jungla y en el equipo hay un jungla. Entonces, yo le puedo dar feedback de eso y entenderlo. Y lo que yo me dedico el día a día es que yo me levanto y me pongo a estudiar, obviamente, las regiones más fuertes del juego, también ver nuestros juegos y ver
patrones que podemos aplicar nosotros en el entrenamiento o en el stage, ¿no? Que es cuando jugamos los juegos oficiales. Unas horas antes del entrenamiento lo hago y obviamente en el entrenamiento, si es que se puede aplicar, lo muestro para que lo apliquen y también debato un poco sobre lo que se hace bien y mal, ¿no? Con el jungla y algunos jugadores que te necesiten ayuda, porque en verdad no estoy acá para decirles en este nivel, ¿no? Tienes que hacer esto y esto, simplemente soy como un enlace con lo que yo estudio para que ellos lo apliquen y debato con ellos, no es imponer nada, todo es como que para que Sí, todos guía. mejoremos juntos. Ajá, es una guía básicamente. Y así es el día, después de yo estudiar los videos nuestros o de otros equipos, entrenamos 5 horas, de 2 a 7 de la tarde de la noche, y de ahí jugamos solo queue. Yo a veces también juego solo queue, como he sido jugador, ahora me gusta jugar solo queue también para ver algunas cosas que no se ven en esos videos, ¿no? Cuando tú sientes el juego es muy diferente también. Entonces eso me sirve mucho y con eso les guío. Y también después de eso, antes de un juego oficial, con el entrenador principal, el head coach y los jugadores, nos reunimos para ver qué podemos jugar en la semana y también antes del juego, ¿no? Plantear los picks y bans y esas cosas y ver los patrones del rival para poder tener un buen partido, ¿no? Sí. Muy, 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 muy detallado. Y cuéntame un poco, ¿te ves de aquí a corto plazo, a medio plazo, en otro rol dentro de un equipo? ¿O te gusta en el rol que estás actual y es lo que mejor se te da? Siento que sí, el rol en el que estoy es lo mejor que se me da porque es lo más parecido a cuando era jugador, por cómo llevo Mm, las cosas, ¿no? Pero igual sí podría hacer otra función. Por ejemplo, en mi opinión, para ser head coach tienes que tener, en mi opinión, un tipo de estudio para poder llevarlo, porque eres la cabeza del equipo y yo no he tenido ese tipo de instrucción, ¿no? Y si lo quisiera hacer, tendría que hacerlo. O sea, tendría que estudiar algo para poder hacerlo o aprender de alguien porque siento que no es algo que te puedas aventar tan fácil, ¿no? Entonces, por ahora sí, pero me gustaría explorar otra posición estudiando, ¿no? Para poder ser más, ¿cómo se dice? Eh, Mejor para ella, ¿no? Sí, supongo sí, que sí, como sí. profesionalizarte más en Ajá, esa... Sí, sí, sí. sí. Y tú, en tus estudios, ¿qué estudiabas? Porque tú lo dejaste, pero ¿qué estás estudiando? Yo No quiero saber. estudiaba administración de empresas, son cosas de negocios, marketing, esas cosas. O sea, no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo, pero me ayudó igual un poco, ¿no? Claro, ¿No? porque llevé cursos de humanidad y así, ¿no? Te sirve un poco. Sí, siempre se puede aplicar. ¿Y por qué administración de empresas? O sea, ¿lo estudiaste porque, pero tu objetivo siempre fue ser jugador profesional o estudiaste la carrera y se te dio esa oportunidad y la tomaste? La de seguir por la ruta profesional. Bueno, cuando yo salí del colegio, yo en verdad quería estudiar psicología, no administración de empresas, pero en el Ujú. examen que di no aprobé el de psicología, pero sí el de administración. Y como no quería atrasarme en estudiar, entré a eso porque tampoco me disgustaba la carrera, ¿no? Entonces yo empecé administración por eso y me gustaban los negocios y cómo manejar y la publicidad, todo eso me llama la atención. Entonces lo hice, pero mientras lo hacía también jugaba LOL y mejoraba mucho. Entonces dije, ¿por qué no le doy un intento? Y lo dejé de lado para darme el salto, ¿no? En ese entonces no habían becas de universidades ni nada que me apoyara para poder hacerlo mientras jugaba, ¿no? Pero ahora ya lo hay, es diferente. Sí, Fue el 2000, yo empecé a estudiar el 2013 en la universidad, entonces eso fue hace sí, sí, mucho. Entonces sí, no sí. había eso, era muy raro, No. la verdad. No, ahora en México también, que estás ahí, ahora también hay universidades que están dando becas, o sea, no al estilo de Estados Unidos, pero sí que se está estirando más que las universidades, tipo el TEC de Monterrey y todos estos que dan Sí, becas a tienen sus estudiantes equipos, sí con los he talento, visto. sí, sí. Y la verdad que genial, ¿sabes? Que de todo esto que incentiven, que motiven a jugadores a seguir estudiando y formándose, ¿no? Claro, Pero sí, sí, muy muy bien, bueno, muy bien. Sí, sí. sí. Y digamos, de aquí a 3 años, ¿te ves en tu posición actual o te gustaría emprender o tomar otro rol? Bueno,
Yo empecé esto el 2017 más o menos como Mm, jugador y todavía sigo en esto. O sea, cuando yo empecé yo no pensé que iba a ser tanto tiempo, en verdad, porque mm, era muy pequeña la escena. O sea, tú veías y no había nada que dijera, no, esto va a seguir mucho tiempo. Y ya pasaron muchos años y sigue así. Entonces yo ya dejé de pensar en eso de esa manera de, no, pues esto ya va a terminar y ya no voy a hacer otra cosa aparte. Entonces sí siento que yo sí voy a seguir de entrenador de alguna manera en este equipo, en otro, hasta que ya no exista la oportunidad, ¿no? Porque siento que hay que aprovecharla, ¿no? Aparte es algo que me gusta mucho y no quiero irme de este ámbito hasta poder lograr mis objetivos, que uno importante es poder clasificar a un internacional, que ahora podemos hacerlo, ¿no? En esta temporada me gustaría poder ir a un evento internacional y obviamente ganar la liga que viene con eso, ¿no? Es algo que no he logrado y me gustaría antes de dedicarme a otra cosa. ¿vais con confianza? ¿Crees que lo vais a conseguir? Sí, o sea, va a ser difícil como se espera porque somos un equipo nuevo y todo, pero yo creo que se puede lograr. Va a ser reñido como nuestras partidas que hemos jugado esta temporada, que son muy reñidas, pero las hemos ganado, así que no me preocupo tanto por eso. Bien, bien, bien. Y otra cosa que me comentabas antes de que, bueno, que analizas y estudias partidas, ¿qué es lo que más ves que a los jugadores tienen como una escasez de? O sea, ¿qué le falta, qué crees que le falta más a un jugador? Sé que a nivel profesional, pues, están un poco más completos, ¿no? Pero así en general, ¿me podrías dar algo que así, sí, bueno, ya también es según la posición, ¿no? Pero alguna cosa que veas que falta Sí, a los jugadores a nivel profesional. bueno, que cuando empiecen a ser jugadores profesionales, que tengan una rutina estipulada, ¿no? Porque generalmente juegan que 16 horas al día, duermen y no hacen otra cosa. Y siento que tienen que hacer ejercicio, comer sano, al menos 4 o 5 días a la semana, si quieres comer lo que quieras después, pero y tener tu vida social bien hecha, porque descuidas un ámbito y te vas a quemar. O sea, tienes que tener un balance en tu vida, ¿no? Siento que es importante para ser un jugador profesional, que todo lo tengas balanceado. Y tú al principio sufriste. ¿Te costó llegar a un balance? O sea, ¿o siempre lo supiste llevar bastante bien? No, sí me costó. Y eso que te digo que le pasa a todos es normal porque como es una escena muy competitiva, la gente Mm, normalmente piensa cuando juega que si no juega un día o sea, 8 horas de más, no va a llegar a ser lo suficientemente bueno como los demás. Y eso es como una presión que tú tienes en tu espalda, ¿no? Entonces tienes que saber balancear eso. Sí, sí me costó, la verdad, porque tuve que aprender que no todo es simplemente jugar, también cómo llevas tu vida te ayuda a jugar mejor al final. Porque si tienes buenos hábitos y todo, vas a pensar con más claridad en el juego y vas a jugar mejor que si juegas 16 horas seguidas, ¿no? Te siento que sí sirve de mucho. A mí me pasó. Entonces, es un buen consejo que les puedo dar. sí, sí, sí. Literal, todos los jugadores profesionales dicen eso, que al Ujú. principio vivían, respiraban League of Legends y luego ya ahora con el tiempo ya han sabido más balancear, saber cómo gestionar, pero en cierto sentido, ¿tú crees que hay que pasar por ese proceso de respirar League of Legends para llegar a lo más alto y luego ya cuando tienes un cierto nivel ya sabes un poco mejor cómo entrenar, cómo jugar, ya ¿no crees que tienes que dedicarle tremendas horas para llegar ahí? En mi Al opinión, principio. siento que al principio, por un momento tendrás que hacerlo, porque Ujú, si no juegas en ese nivel tanto tiempo, no vas a llegar a dar el corte, ¿no? Para ser profesional, yo en mi opinión, ujú, ¿no? Pero no es algo que lo vas a hacer toda tu vida, lo haces un tiempo nada más. Siento que ujú. es un sacrificio que tienes que tomar, es como si tuvieras que estudiar para algo, ¿no? Vas a estudiar todo el día para lograrlo, o sea, un examen o un curso que tengas. Entonces siento que es en ese sentido parecido, pero cuando lo logras tienes que tener un balance, ¿no? Porque si no va a pasar lo que te digo, que te vas a quemar. Siento que al inicio sí, tienes que intentar darlo todo porque van a haber situaciones en las que tengas que hacerlo y si no lo haces no vas a poder, en mi Sí, opinión. sí, Ujú, completamente cierto. Y entrando un poco más en esto que te quería preguntar, entrando más en la escena
eSports latinoamericana, ¿cómo la ves actualmente? Así, ¿y cómo te gustaría verla? O sea, ¿cómo se está desarrollando básicamente? Bueno, como te digo, yo estoy desde que empezó, ¿no? Y desde que empezó ha crecido muchísimo, porque ahora hay más, ¿cómo se dice? Exposición por parte de marcas, se transmite en Ujú, televisión y así, entonces hay más gente y siento que cada vez va creciendo más, tenemos personalidades más marcadas en la escena, como lo es José de Odo, ¿no? Que ayudó mucho a este año a la región porque vino de la LCS de Estados Unidos a jugar aquí, entonces aumentó mucho la visibilidad y siento que sí, sigue subiendo la visualización. El único problema es obviamente que cambiaron las fechas, ya no jugamos el fin de semana, jugamos martes y miércoles, entonces tal vez eso afecta un poco, pero siento que está siempre aumentando y como es una sola región ahora, o sea, mm, todo juega en México, todos se enfocan en una cosa y lo siguen, aparte de que también hay LVP, que es la segunda división de todos los países, o sea, de Perú, México, Chile, todos esos. Entonces, siento que todos los países tienen su identidad y ahora las van a juntar para hacer ligas regionales y va a seguir avanzando. Siento que no va a frenar y es algo muy bueno, ¿no? Porque es una región enorme, ¿no? Latinoamérica. sí, sí, bastante que explotar, o sea, hay mucho talento que explotar. Ujú. Y cuéntame eso, ¿tú tienes experiencia fuera del continente? Em, ¿O siempre has estado ahí? o sea, yo siempre he jugado en Latinoamérica profesionalmente, pero para ser profesional tuve que jugar en Norteamérica, ¿no? Entonces yo jugaba en Norteamérica y compartí equipo con jugadores de Estados Unidos y Canadá en una vez aquí en Latinoamérica. Y creo que ese fue mi roce más internacional que tuve, supongo, jugar con ellos. Ahora mismo en mi equipo hay 2 coreanos, entonces supongo que eso también es una manera, pero nunca estuve fuera de Latinoamérica. Sí. ¿Y cómo es culturalmente? ¿Hay un shock en tema de comunicación con los dos coreanos? ¿Cómo es, cómo crees que se diferencia el latino con el coreano? No fuera del juego, pero sino en el juego, en términos de comunicación y todo eso. En comunicación somos muy parecidos porque ¿Sí? vemos un punto y lo seguimos. Siento que más Sí. es afuera, porque, por ejemplo, ellos hablan de una manera muy, ¿cómo se dice? Directa. Entonces, si tú les dices algo que puede, no sé si sabes, ¿no? En Latinoamérica, no sé si en España lo hagan, que tú hablas y las cosas pueden tener 3 significados diferentes. Sí, Para sí. ellos no es así. Entonces, si tú les hablas de esa manera, no te van a entender. Entonces, siento que eso es lo que más se diferencia entre nosotros. Y que siempre Entonces, estamos de broma. sí, literal. Y ellos no piden las bromas. No, no la piden, porque no lo hacen de ellos, no hacen eso. Ya, ya. Sí. ¿Les hacéis muchas bromas o no? O sea, a O les veces, dejáis un poco en paz? o sea, a veces le las hacen, pero no las entienden, pero tienes que explicarles por qué y ahora se dan cuenta, ¿no? Pero es diferente la cultura, siento yo, en ese sentido. En el juego es muy parecido porque la comunicación de LoL es muy universal. Dices Mm, Go, dices el nombre del objetivo, aunque no sepas inglés fluido, se va a entender, ¿no? O haces ujú. pings en los poderes, como que en esa parte es sencillo. Igual los coreanos que están en mi equipo sí hablan inglés decente entonces, en el juego, entonces se puede entender fácilmente, sin problema. Y con los estadounidenses y canadienses, ¿qué es lo que más te impactó? Bueno, cuando yo jugué esa temporada fue el 2018, fue la última vez que compartí con ellos. Ujú, El problema que hubo ahí es que habían 2 miembros en mi equipo que no hablaban inglés, entonces yo hablaba con los gringos, le digo mm, gringos aquí, no es despectivo, y, y tenía que traducir en juego lo que decían a veces y me costaba muchísimo. Siento que eso fue lo más difícil, en mi opinión, porque ellos hablan un inglés muy bien, ¿no? No es como aquí que hablamos palabritas, ellos hablan oraciones y yo tenía que traducirlo mientras jugaba. Siento que eso fue lo más complicado. En la sí, cultura no tanto porque ellos también bromean como nosotros. De esa sí, manera, sí. sí se entiende. ¿Y te ves en un futuro compitiendo fuera del continente? ¿O te gustaría seguir aquí y desarrollarte aquí como entrenador? Sí, sí me veo, pero tengo que cumplir esos objetivos porque siento que si no los logro no debería de irme, en mi opinión. Tengo que ir paso a paso, siento yo. Y sí, sí me gustaría, obviamente, paso a paso. Pero pase lo que pase, y lleve donde te lleve tu trayectoria, ¿acabarás tu trayectoria en Latinoamérica o te quedarías fuera acabando?
Yo creo que si me voy y tendría que acabar, sí la acabaría aquí, porque aquí es donde empecé y siento que sería algo bonito, ¿no? Acabar donde Muy, empiezas. sí, sí. Y en términos un poco así o sea, enfocándonos en jugadores, ¿qué consejos le podrías dar a un jugador que está, está intentando o está en esa transición de querer ser profesional? ¿Qué consejos que tú has vivido eh, le podrías dar a ese jugador? Bueno, primero que el juego les guste muchísimo, o sea, si no les gusta Mm, el juego en algo, no les va a gustar y no van a poder. Si les gusta mucho, ese es un paso. El segundo paso es que estudien mucho el juego viendo a otros profesionales jugar en YouTube, en Twitch, ¿no? Que tú estudias sus gameplays. La otra es tratar de aplicar lo que estudias y si no te sale hasta que te salga, jugar hasta que te salga y después de eso ver partidas profesionales y tratar de acoplar algunas cosas que puedas en tu juego individual y si haces esos pasos, en mi opinión, vas a subir de ranking y la gente le va a llamar la atención tu nombre, ¿no? Y así tú puedes contactar equipos y ver si puedes jugar o dar unas pruebas, ¿no? Y tal vez te ujú, toman en consideración. Pero siento que esos son pasos importantes. Bueno, eso es lo que yo hice y me resultó y siento que podrían hacer eso para poder ser profesionales si es que en algún momento lo quieren hacer. muy bien. O sea, analizar, estudiar, aplicar. Pues, literal, sí, Simple, pero complicado. difícil, sí. Sí, sí, sí. Y a los entrenadores, sé que algo similar, pero a un consejo diferente de que acabas de dar. Así que tú que eres entrenador profesional. eh, Mm, es difícil, no sé cómo. Igual no llevo, bueno, ya llevo como 2 años y medio siendo entrenador, pero no sé qué consejo les podría dar porque soy muy nuevo en eso, la verdad. Hay muchos entrenadores con mucha trayectoria. Supongo que el mejor consejo que les puedo dar es que siempre hay que apoyar a los jugadores, sea bueno o malo en la situación, y nunca corromper esa confianza con ellos, porque siento que cuando hay confianza siempre no sé, los resultados se van a dar y van a estar muy cómodos sus jugadores y también obviamente entenderlos, ¿no? En toda situación, ya sea fuera o dentro del juego y nunca ujú, cerrarse a hablar con ellos. Nada, siento que eso es lo más importante. sí. ¿Y hay alguna, en tu trayectoria que te has dado cuenta, hay alguna cualidad, hay alguna una cosa que todo jugador profesional tenga que si no lo tienes no vas a llegar a un cierto nivel? Una O sea, cualidad. Ujú. A ver, cómo, sí. no te entiendo tan bien la pregunta. Sí, o sea, hay alguna, o sea, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un jugador para poder llegar al siguiente nivel? O sea, ¿es solamente perseverancia de estudiar, aplicar, analizar o hay algo más? En mi opinión, perseverancia es la más importante, ¿no? Ujú, También, no sé cómo le podría decir como cualidad, se me ocurren palabras, pero no son cualidades, como por ejemplo, tener la mente fría para cualquier tipo de resultado que venga, o sea, estar dispuesto a tomar resultados malos y buenos de la mejor manera posible para seguir adelante. Eso es perseverancia igual, supongo, pero es una manera en la que yo lo veo, ¿no? También, ¿cómo se dice? Eh, es que creo que perseverancia es lo mejor que puedes decir, porque todo lo que te voy a decir tiene que ver con perseverancia. La sí, otra sí. es, si no logras algo, como por ejemplo un ranking en el juego, un equipo, lo que sea, seguir intentándolo si lo quieres, porque tienes que ser perseverante, o sea, nunca dejar de intentarlo. Siento que eso es lo más importante de la perseverancia. La única cualidad que yo diría que tienes que tener, que Sí, sí. intentar hasta el último y no dejar de hacerlo, porque si no, no se va a dar, básicamente. Eso es, eso es. Y eh, ¿has tenido algún bajón, digamos, en tu carrera como jugador profesional o entrenador que digas, uff, lo voy a dejar? ¿Has tenido esos momentos? Y si los has tenido, ¿cómo te has puesto otra vez ahí en línea para seguir avanzando? Mm. Creo que nunca en mi carrera, bueno, sí, una vez, cuando estuve aquí en México en la Liga del 2018, terminó la temporada y mi equipo quedó séptimo de 8. Entonces, después de eso consideré mucho dejar de jugar
y me quedé en mi país, Perú, y tuve una oportunidad ahí, jugué el EVP en Perú y gané, pero ahí quería dejar de jugar y le di un intento de nuevo, o sea, fue algo muy complicado por el resultado que tuve y dije, valdrá la pena seguir? No tuve un buen resultado, ¿no? Yo venía de ganar antes, entonces se me hacía muy feo. Entonces, simplemente me di un break en mi país, jugué ahí, y gané ahí y luego volví a tener las ganas de seguir intentándolo. O sea, simplemente supongo que es seguir intentándolo, como te digo. Y Sí, sí. después de ganar en Perú, volví a México y ahí fue cuando estuve en un equipo que quedé segundo. Y ahí fue cuando dije, ya no voy a seguir siendo jugador porque ya no daba lo que te digo, ¿no? O sea, aplicaba en lo cognitivo, pero no en lo mecánico. Entonces no podía aportar mucho en ese sentido, entonces cambié de posición. Supongo que cuando me retiré de jugar fue una forma de decir, ya no quiero seguir siendo jugador por esta razón, ¿no? Ujú, Supongo, y de entrenador no me ha pasado porque desde que soy entrenador siempre he estado en proyectos que han tenido buenos resultados o segundo lugar y siento que me ha ido bien y todavía no he llegado a ese punto, pero obviamente cualquier momento puede suceder, ¿no? No, uno muy nunca bien. sabe qué puede pasar. Sí, sí. Y en ese 2018, que me contaste que tuviste a Jorge, lo, ¿tu familia, tus amigos te apoyaron a que siguieras o qué te hizo decir, no, sigo, pam? Sí, o sea, ellos me apoyaron, mis mejores amigos, mi familia me dijeron, si ya empezaste, tienes que seguir dándole hasta que ya no puedas más porque ya tienes esta gran oportunidad, ¿no? Y si no la aprovechas, todo mi esfuerzo ha sido en vano. Eso me dijeron y yo lo tomé muy a pecho y lo seguí haciendo, pero sí lo dudé mucho, unos meses estuve dudando en el 2019 después, ¿no? Si seguir y pues al final tomé la decisión de seguir y aquí estoy de nuevo. Sí, Sí, sí. sí. ¿Y desde el principio tus padres te apoyaban? O sea, ¿lo entendían Mm. el Eh, ecosistema? bueno, en parte yo creo que entendieron porque mi padre es un ingeniero de sistemas y a él le gustan mucho los juegos. Entonces, Ok. él me enseñó a jugar literalmente y siempre supo que me gustaban los videojuegos de computadora o de consola, lo que sea. Entonces, cuando me veía jugar y que me pagaban por ello, nunca tuvieron ningún problema porque le explicaba a mi mamá y decía, no, pues está ganándose la vida con eso y hace algo que le gusta. Es como si fuera tu carrera, simplemente que no es algo muy normal ahora ya se está normalizando más, como dices, con las becas y Sí, eso, pero en ese entonces era muy raro, ¿no? Un ejemplo claro es que en ese año 2013 en que yo lo hice, en Corea y en China ya es algo muy normal esto, pero acá es algo muy raro. sí, Entonces, poco a poco, supongo, estamos retrasados en ese sentido. poco a Atrasados, supongo. poco. Sí, No, aquí en España, a ver, también. O sea, le falta bastante. A todo en general, pero vas a ver que todos juntos lo vamos a levantar. claro. ¡Ya! Sí, tenemos que hacerlo. Igual se está haciendo, o sea, poco a poco. Sí, sí, sí. Eso es. Ujú, Para construir la pared, ladrillo y ladrillo. ujú. Los Eso es. cimientos los dejamos nosotros y ahí los Esa, demás lo esa, van a aprovechar. esa. Y así de jugador profesional que tengas de referente, Mm, ¿quién es? em, en jungla, bueno, un jugador profesional que siempre me admiré y llamó la atención a un inicio era uno de NA, Norteamérica, que se llamaba Saint Bichus, pero obviamente nunca fue muy bueno, pero gracias a él fue el que me inspiré a jugar, ¿no? Es un jugador que Ujú. se retiró el 2013, algo así, se retiró cuando yo empecé. Pero él era mi referente en ese entonces. Obviamente ahora no tengo jugador así como él, porque ese era como mi ídolo en ese entonces. Y ese es el jugador Saint Vicious se llama. Ya no juega al LOL, creo. Sí. Entrenador referente, Ujú. hacia alguien que admires o que te gusta trabajar para que aprender, para llegar a tu máximo potencial. Un entrenador referente para mí es el de G2, G2. No me Sí, acuerdo muy bien su nombre porque siempre veo su nombre en la real y nunca veo su nick, pero es ese entrenador por lo que hace con el equipo. O sea, se acopla muy bien a los jugadores y juegan cosas muy raras y les funciona. Entonces siento que eso es algo muy importante para mí. Siento que si llegamos a ese punto o yo llego a ese punto, no sé, hacer planteamientos sería muy sencillo. No sé, se ve muy interesante. Siempre me bien, olvido bien, su bien. nombre, pero lo voy a buscar ahorita, a ver, te voy a decir. Eh, y Sí, cuéntame, se así, llama Dylan Falco, ¿ves? Ese es su nombre. Tira Falco. Sí, sí.
Un saludo a Dylan. No, sí, saludos. Ni habla Y español, bueno, creo. y así para concluir un poco esta entrevista, ¿qué mensaje final darías a aquellos jugadores y entrenadores? O jugadores y entrenadoras. Mm, Pues, mensaje final que lo sigan intentando si quieren lograrlo. Igual si quieren estudiar y jugar, también pueden aplicar a becas. O sea, es algo que es una posibilidad ahora. Y si eres lo suficientemente bueno en el juego, lo vas a lograr. O sea, te la van a dar. Yo creo es porque eres como un atleta, ¿no? Ujú. Entonces, que lo intenten de esa manera si no se puede de la otra. Siempre hay dos caminos ahora. Puede ser profesional o estudiar y jugar. O sea, al final, Sí, tus sí. objetivos se pueden lograr. Entonces, que lo intenten si les gusta. Siempre va a Sí, haber una puerta ahí. sí, sí. Y hay muchos estudiantes que luego siguen siendo profesionales y a nivel universitario puedes seguir jugando, no, Ujú. no ser profesional full time, pero puedes seguir jugando torneos Compites igual. profesionales. Sí, Ujú. sí. O Hay ligas sea que universitarias y todo. Sí. también, Ujú, aparte. O sea ujú. que bien. Pero bueno, eso depende de los objetivos Cada quien. de cada jugador. Ujú, Sí, sí, sí. Y así, una pregunta que se me acaba de ocurrir. Es muy rebuscada, Jorge, ujú. pero la voy a echar. Va, si pudieras poner una ley que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál sería? Una ley así, dices, sobre los Sí, esports. ¿Así? sobre todo en general, en el mundo, una ley que crees que todo el mundo debería seguir. Está complicado porque no sé qué decir. A ¡Ah! Dale, ver, dale, dale, no pasa nada. mm, una ley. Bueno, pondría algo como que se incentiven este tipo de cosas, ¿no? Los deportes electrónicos. No sé, que hay un proyecto en algún país o en los que sea que apoyen esto. O sea, no sé si hay en España, pero en Perú creo que no hay tampoco, que hay organizaciones nacionales de los videojuegos de esto, ¿no? Y que pueden apoyar con torneos, no sé, orientaciones, muy importante. Siento que algo así puede servir mucho, ¿no? Creo que Sí, no hay en Perú, pero en España creo que sí vi algo así, que hay como una organización de esports de España, algo así, que te sí, orientan, ¿no? Y debería haber algo así nacional. Obviamente es muy sí, sí, difícil que los países se enfoquen en eso ahora, pero poco a poco, como digo. sí. Y ahora sí los colegios empiezan también Mm, a tener esos programas esports. No, claro, no, no solo para aquellos jugadores que se quieren dedicar a la competición, ¿no? Al eSport, sino aquellos estudiantes también que, no sé, que quieran desarrollarse en creación de contenido, en diseño gráfico, y hay en muchas cosas que producción, puedes en hacer aquí, analista, o sea, que ya desde el psicólogo, colegio, todo y en eso. Estados Unidos Sí, lo están haciendo. En Estados Unidos hay como 9.000 high schools que tienen programas esports. mm, O sea, algo está así, como te bastante, digo. sí, 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 está bastante desarrollado. Pero bueno, con el tiempo. Pero ujú. bueno, sí. Jorge, mil gracias. Te lo voy a repetir por esa entrevista y ya te voy a comentar cuando la compartamos y nada, eso. Gracias igual. Seguimos en contacto y hasta la próxima. Muchas gracias.